Capítulo 10. El secuestro. Elizabeth y yo habíamos salido del hotel trasladándonos al sitio donde se suponía que debíamos encontrarnos a su padre. Era una cabaña que parecía abandonada, pero por dentro estaba bien acondicionada. Elizabeth no cesaba de pasearse de un lado a otro, visiblemente afligida. Ambos esperábamos con ansia la llegada del profesor, pero por lo visto íbamos a tener que armarnos con un poco más de paciencia. No entiendo por qué se retrasa mi padre, dijo ella. Normalmente nunca lo hace. Asentí con preocupación. Ethan me había revelado algo que tal vez ni su misma hija sabía. Ella miraba continuamente su reloj de pulsera mientras yo me asomaba de vez en cuando a la ventana. No creo que hayan descubierto nuestro escondite, dije de manera imprudente, sin pensar que yo mismo estaba incrementando el dolor de la incertidumbre en el rostro de Elizabeth. Si bien no podía ayudar en el problema, tampoco iba a colaborar empeorándolo. Pero lo dicho estaba y me sentí miserable. Elizabeth tenía la enorme habilidad de ponerme nervioso. Claro que ella no lo hacía a propósito, pero nunca me había llevado muy bien con el sexo opuesto. No porque yo no lo hubiera querido, sino porque siempre terminaba arruinando una conversación. Sobre todo si mi interlocutora me gustaba, y Elizabeth era una de ellas. ¡Abajo!, me alertó cuando vio que un jeep de la ONU se acercaba a la cabaña. Tomó mi mano, arrastrándome sin misericordia hacia lo que supuse era un escondite para situaciones como esta. Al principio creí que me estaban siguiendo a mí, pero era obvio que Ethan y su hija estaban metidos en un lío enorme. Comparado con lo que yo estaba viviendo, mi problema era una simple paranoia personal. En ese escondite bajo el suelo falso, solo había espacio como para 3 personas. El aroma del cedro alrededor y debajo de la casa lograrían entorpecer el olfato del perro más experimentado en rastreo de humanos. No pude evitar sentir un estremecimiento recorriendo todo mi cuerpo. Había olvidado mi computadora personal. Tuve que salir de mi agujero. Tomé rápidamente el estuche con mi vieja laptop, puse adentro sus respectivos cables y me volví a arrastrar hasta la entrada del escondite. Mi impertinencia logró que el rostro de Elizabeth reflejara el horror. En tanto que su respiración se había agitado, puse una mano sobre su boca, forzándola a normalizarla rápidamente. No pude evitar pensar en sus suaves labios. Sonreí divertido al saber que era mejor imaginarme el roce de sus labios que enfocarme en las botas de los soldados cascos azules que ahora estaban entrando a nuestro santuario. ¿Cascos azules? ¿Y qué diantres estaban haciendo ellos allí? Era obvio que estaban usando un disfraz, por lo que pensé que sin duda habían capturado al profesor Ethan. Sentí el toque de una lágrima en la palma de mi mano. Elizabeth lloraba en silencio, adivinando lo que le había sucedido a su padre. Quiso moverse, pero presioné mi mano para que no lo hiciera. Una araña viuda negra cayó sobre mi pecho. Elizabeth la vio y sentí el dolor que ella me provocó mientras mordía mi mano. Por fortuna la araña regresó a su lugar. Mientras tanto, los hombres armados continuaban buscando en la cabaña. Supongo que tomaron algunos documentos que creyeron importantes y salieron. Tuve una extraña premonición, de manera que urgí a Elizabeth para que nos deslizáramos hacia afuera. Seguramente van a quemar este lugar, le dije. Por ningún motivo vayas a levantarte. No sabemos cuántos son o si van a dejar guardias. Quité mi mano de sobre su boca y besé sus labios. Ya habría tiempo para que ella pudiera hacerme algún reclamo si es que lo había después.
Un fuerte olor a petróleo empezó a llenar el ambiente. Algunos sitios ya estaban siendo iluminados por las llamas. Casi nunca me había fallado la intuición, pero esa no era hora de gloriarme en ello. Me arrastré trabajosamente por debajo de la cabaña, justo detrás de Elizabeth, haciendo el esfuerzo sobrehumano por adelgazar. Ella había pasado sin dificultad por aquel espacio, pero obviamente yo necesitaba ejercicio y dieta. Supongo que la adrenalina hace milagros en el tiempo preciso, así que pudimos salir de aquella cabaña que en poco tiempo se había convertido en un infierno. Estaba a punto de desmayarme a causa del intenso calor cuando sentí que una mano me jalaba por mis ropas, arrastrándome hacia un arroyo. Era evidente que Elizabeth estaba asustada y lloraba en silencio. Elizabeth, no sabía que fueras tan fuerte. Supongo que la adrenalina ayuda un poco en ciertos momentos, me contestó, sonriendo y llorando a la vez. Todos los soldados se fueron del lugar, dejando devastación por todas partes. Nosotros permanecimos por unos minutos bajo el manto de la oscuridad. ¿Qué era este lugar? ¿Tu casa de muñecas en el campo?, pregunté. Era obvio que Elizabeth había captado el sentido mordaz de mis palabras. Era el lugar de trabajo de investigación de mi papá y sus amigos, Daniel y Samir, me dijo. Frecuentemente se reunían y platicaban sus avances en un experimento que los tres realizaban. Los años de trabajo que el profesor y sus amigos habían invertido en las investigaciones podrían irse al traste. ¿Quién citó a tu padre en este lugar? Fue Daniel. ¿Habló con él? Mi pregunta la sorprendió. No, fue un mensaje de texto. Ahora que lo mencionas, es muy extraño que Daniel lo haya citado de esa forma. Es muy ortodoxo y no creo que haya sido él. Me quedé meditando unos instantes. ¿Quién más conoce la existencia de este lugar? Solo Samir y... Estuve esperando un nombre que nunca llegó a mis oídos. Lentamente y con mucha precaución, Elizabeth se puso de pie. Cuando nos aseguramos que no había peligro, salimos de nuestro escondite y nos dirigimos hacia una bodega donde estaba un viejo jeep cubierto con una lona. Es el orgullo de mi padre, me dijo sonriendo, señalándome un tanque. Ponle gasolina, por favor. Mientras lo hacía, Elizabeth buscó la llave debajo del tapete del vehículo sin encontrarla. Corrió hacia la puerta de una bodega más pequeña donde guardaban alimento para los animales, que por cierto no tenían. Era obvio que la bodega solo aparentaba serlo, pues allí tenían su laboratorio. Elizabeth pasó su mano sobre el dintel de la puerta y regresó de inmediato. Siempre es bueno tener una copia extra. Nunca se sabe cuándo va a extraviarse la llave del auto, me dijo con un hermoso guiño, pero sin duda aún preocupada. Vi que las llamas continuaban extendiéndose por gran parte del terreno. No hay nada que rescatar. En el laboratorio solo hay probetas y líquidos que nada tienen que ver con sus investigaciones. Insertó la llave en el switch y el jeep arrancó. Creo que sé dónde llevaron a mi papá, me dijo. Pisó el acelerador y viajamos por carretera más de 2 horas. Sin haber letrero en cierta parte de la carretera, tomamos un sendero secundario muy escondido como para hacer la entrada principal de alguna vivienda. Luego cruzamos un viejo portón en el que se leía propiedad privada y algo más que no pude leer, pero el dibujo de un arma me hizo sentir algo nervioso. Después de transitar por un terreno accidentado, el camino de terracería nos condujo hacia una carretera pavimentada. Era obvio que el camino de terracería solo servía como pantalla. Ahora la carretera era una enorme cuesta en espiral. Por más de media hora seguimos subiendo la montaña y luego divisamos una lujosa mansión en la cúspide. ¿Quién vive aquí?, pregunté. Nadie.
Es una especie de escondrijo de un grupo de masones de alto rango. ¿Del grado 33? Le pregunté. Las curvas en el camino no impidieron que Elizabeth me contestara viéndome a los ojos. Eso me puso nervioso porque me dio la impresión de que iba a perder el control del volante. Era obvio que ella había ido muchas veces a ese lugar. El grado 33 es uno de los más ínfimos lugares en este tipo de masonería. Aún algunos de los masones más elevados no saben que existen más grados superiores. Estos tipos son los que tienen el poder absoluto en esta secta. Aquello era algo nuevo para mí. Nunca había escuchado eso. Supongo que tienen algún nombre, ¿verdad? Sí, se les llama plenos. Se supone que son un dechado de sabiduría, aunque mucha de esa sabiduría solo consiste en tener una posición económica privilegiada. Nadie puede acercarse a ellos si no tienen la venia. ¿Y se supone que vas a entrevistarte con alguno de ellos? Elizabeth no contestó, pero por la expresión de su rostro, ella estaba más que decidida a eso, mucho más. Finalmente llegamos a un portón metálico bellamente diseñado con figuras de espadas, escudos, lanzas, flechas y armaduras. Era obvio que les gustaba la guerra, o por lo menos a quien la había mandado hacer. El portón de hierro era alto, infranqueable. Elizabeth tecleó una contraseña en el tablero electrónico en el lado izquierdo de la entrada, y para mi sorpresa, el portón pesado empezó a abrirse de par en par. Al llegar a la puerta de la mansión, miré a algunos hombres vestidos de blanco. Todos vestían una especie de túnica corta cuyas anchas mangas se ceñían en sus muñecas. Eso les daba mucha movilidad al mismo tiempo que los protegía del frío de la montaña. También alcancé a ver que portaban armas extrañas a su costado. Uno de los guardias se acercaba al jeep. Sin embargo, al reconocer la señal secreta que Elizabeth hizo con su mano, de inmediato los que estaban cerca se postraron delante de ella y pintando al primero. Nadie osó detenernos. Elizabeth empujó las puertas de la entrada de par en par e ingresamos a un salón amplio, totalmente blanco. Nos dirigimos a una puerta hasta salir a un inmenso jardín. Lo atravesamos siguiendo un largo y angosto camino empedrado y llegamos a una pequeña puerta de color verde pistache. Elizabeth tomó 2 de las 5 monedas de plata que estaban en una charola, insertándolas en una ranura casi imperceptible de un viejo muro. La puerta se abrió de inmediato y entramos a través de ella. ¿Por qué solo metiste 2 monedas? Si hubiera puesto más de 3, la puerta nos hubiera aprisionado hasta aplastarnos. Si te fijas, está casi recién pintada. Eso significa que... Exactamente, me interrumpió. Se supone que cuando tomas más monedas de las que necesitas, estás demostrando tu exceso de avaricia y eso tarde o temprano te mata. Si hubiera tomado una moneda más, el mecanismo electrónico también se habría activado. Esas monedas tienen varios siglos allí en esa charola y se han manchado con la sangre de cientos de hombres y mujeres que pretendieron robarlas. Entonces los sobrevivientes han sido forzosamente honestos, dije de manera inconsciente. Elizabeth sonrió. Bajamos a un pasadillo oscuro construido con mármol de color blanco y escalones de madera fina. Mientras íbamos avanzando en nuestro andar, una luz suave que parecía provenir del techo empezó a iluminar ciertos sectores en el pasillo. A lo largo del mismo había frescos de óleo y estatuas de todo tipo de material, incluyendo oro. Te recomiendo no tocar nada, me dijo. Yo me quedé mirándola. Era obvio que no deseaba hacer nada. Por si las dudas, me dijo encogiendo los hombros como si se estuviera disculpando conmigo.